Samael Aumbeor, venerable Maestra Litelantes, a nuestro Señor Jesús el Cristo, por este gran momento y agradecerles también a cada uno de ustedes por encontrar en su corazón el anhelo de acompañarnos en este repaso, estudio de las enseñanzas entregadas por el venerable Maestro Samael y la venerable Maestra Litelantes. Vamos a iniciar con una práctica que, como quiera que sea, es la parte fundamental de nuestros estudios, el someternos a practicar los conocimientos para que en base a eso se vaya dando este desarrollo. Para los que van ingresando a la plataforma, bienvenidos. Que la luz del Cristo ilumine este momento, ilumine este instante. Bien, nos concentramos en el corazón después de un día lleno de ocupaciones, un día lleno de impresiones, pero que gracias a la misericordia tendremos este momento de recogimiento espiritual, ahí concentrados profundamente en el corazón. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Y en verbo silencioso nos acompañan. Conjuración de los cuatro. Caput mortum, imperativi dominus per vivum et devotum serpentem. Cru, imperativi dominus per adangio chavar. Aquila errans, imperativi dominus per alastauri. Serpens, imperativi dominus tetragrammaton per angelum et leonem. Michael, Gabriel, Rafael, Anael, fluadudor per spiritum Elohim, mania in terra per adangio chavar. Fiat firmamentum per Jehová Sabaoth, fiat judicium per in virtute Michael. Ángel de ojos muertos, obedece o disípate con esta agua santa. Toro alado trabaja, vuelve a la tierra si no quieres que te aguijone con esta espada. Águila encadenada, obedece ante este signo, o retírate con este soplo. Serpiente movible, arrástrate a mis pies, o serás atormentada por el fuego sagrado, y evapórate con los perfumes que yo quemo. Que el agua vuelva al agua, que el fuego arda, que el aire circule, que la tierra caiga sobre la tierra, por la virtud del pentagrama que es la estrella matutina, y en el nombre del tetragrama que está escrito en el centro de la cruz de luz. Amén, amén, amén. Conjuración de los siete. En nombre de Michael, que Jehová te mande y te aleje de aquí, Shabajot. En nombre de Gabriel, que Adonai te mande y te aleje de aquí, Bael. En nombre de Rafael, desaparece ante Elial Sam Gabriel, por Samael Sabaoth. Y en nombre de Elohim Gibor, aléjate Andramelech. Por Sachariel y Sachelmelech, obedece ante el Baxana Gabriel. En el nombre divino y humano de Shaddai, y por el signo del pentagrama que tengo en la mano derecha, en nombre del ángel Anael, por el poder de Adán y de Eva que son Yotchabak, retírate Lilith, déjanos en paz Nahemar. Por los santos Elohim y los nombres de los genios Kashiel,
Sejaltiel, Afiel y Saragiel, al mandato de Orifiel. Retírate, Moloch, nosotros no te daremos a nuestros hijos para que los devores. Amén, amén, amén. Padre mío, Señor mío, Dios mío, con mi alma y mi corazón, le imploro, Señor, que por misericordia le confiera el permiso a mi intercesor elemental ponerse en contacto con todos los ángeles guardianes de la naturaleza para que limpien esta atmósfera mental, emocional y física. Lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inhalemos, detengamos la respiración, exhalemos suave. Observemos que nuestros pies estén relajados, piernas, cintura, columna vertebral, manos, brazos, hombros, cuello, cara, relajado. Inhalando profundamente y haciendo uso siempre del verbo silencioso, unidos en lo mental, emocional y físico. Decimos, Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya sombra, luz. Donde haya tristeza, alegría. Donde haya soberbia, humildad. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Inhalamos, exhalamos suave. Amén, amén, amén. Padre celestial, Madre divina, en esta noche de misterio, por compasión y misericordia, imploro, suplico, que sean ustedes los que pongan en mi interior movimiento ese átomo divino de la paz. Imaginemos, hermanos, hermanas, como un disco solar que empieza a girar, que se expande por el este, oeste, sur y norte, llevando a todos los seres esa fuerza de la paz que está siendo puesta en movimiento en nuestro interior. Padre mío, Madre mía, oh poderoso Elohim, les imploro y les suplico que pongan en movimiento el átomo del amor
en mi interior, que fluya, que se expanda por el este, oeste, sur y norte, bañando principalmente a todos mis vecinos por el este, por el oeste, por el sur y por el norte. Permite, Señor, Madre mía, Kundalini, que esa fuerza del amor llegue también a todas aquellas personas que estén generando hacia mí malos pensamientos, malas voluntades, credos al revés, trabajos de magia negra, para que esas energías sean regresadas, convertidas en paz, en amor, en perdón y fe. Padre mío, siendo estas virtudes los poderes básicos en mi templo interior, imploro, oh Padre, Madre, que los pongan en actividad. Asimismo, la esperanza, la luz, la alegría y la humildad. Por compasión, por misericordia, en esta noche de misterios, imploro y suplico que sean puestas en actividad estos átomos maravillosos para que me convierta en un instrumento de consuelo para los demás, de comprensión, de amor, para que antes de pensar en recibir, pueda dar a mis semejantes paz, amor, perdón, fe, esperanza, luz, alegría y humildad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Experimentemos, hermanos y hermanas, cómo estos átomos divinos básicos en nuestro desarrollo interior han sido tocados por los rayos solares de nuestro Padre y nuestra Madre Divina. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Imaginemos cómo esa paz, ese amor, ese átomo de perdón, de alegría, forman a nuestro alrededor un círculo blanco, luminoso, que se extiende por todo el lugar donde nos encontramos en este momento, extendiéndose por el este, oeste, sur y norte, implorándole a nuestro Señor Quetzalcóatl, guardián de los rumbos del este, que abra esos canales maravillosos para que fluya la luz, implorándole a nuestro Señor Chipetote, guardián de los rumbos del oeste, que abra esos canales maravillosos para que fluya la luz del perdón, del amor, la armonía, implorándole a nuestro Señor Huitzilopochtli, guardián de los rumbos del sur, Dios de la guerra y del sol, para que fluya la luz, que fluya la luz, que fluya la luz. Implorándole a nuestro Señor Tezcatlipoca, guardián de los rumbos del norte, para que abra esos canales
y que fluya la luz. Y así podamos recibir en nuestro corazón las energías gloriosas de nuestra Madre Chalchitlicue, la de las faldas de Jade, esposa divina de nuestro Señor Tlaloc, diosa del agua. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Lentamente abrimos nuestros ojos. Agradecemos las energías del Monasterio Gnóstico Internacional de Formación Misional, Samael Aumbeor Litelantes, por colaborar en la gloria de este momento, de este instante. Bien, vamos a seguir nuestros estudios de este divino conocimiento que, como nos lo explica el venerable maestro Samael, es un funcionalismo muy natural de la conciencia. La gnosis no puede ser procesada por la mente tal y como la tenemos en este instante. Una mente llena de preocupaciones, llena de aflicción, apegos, miedos, etcétera. Por eso es que el venerable maestro Samael y la venerable maestra Litelantes nos insisten que solo es posible llegar a una comprensión de la enseñanza cuando se ponen en actividad átomos fundamentales en nuestro crecimiento espiritual. Hay átomos básicos que deben de estar latentes, activos en nuestro vivir. El átomo de la paz, el átomo del amor, del perdón, de la fe, la esperanza, la alegría, la humildad, átomos de luz que vienen a formar la parte básica de nuestro organismo espiritual. A pesar de que para nosotros puedan ser átomos sumamente avanzados, pero pertenecen a la parte básica del crecimiento espiritual que cada uno de nosotros debe de llevar. Por eso es que es importante que como estudiantes de la Gnosis vayamos creciendo en el entendimiento y comprensión de la enseñanza que es sumamente vasta, entregada por nuestro Mesías de Acuario y la venerable maestra Litelantes. Hemos hablado en el pasado sobre la importancia de lo que viene a constituir el éxodo interior, que es verdaderamente una prioridad de los grandes maestros y un gran enfoque por parte de misioneros y misioneras, porque este instante, este momento, no es de nadie más, es un instante personal, es un instante individual, que cuando hay matrimonio, ese movimiento individual se convierte en una acción de cooperación mutua para que ambas pistisofías puedan salvarse del caos del cual se encuentran en este momento. Por eso es que el obstinado ego, esa falsa luz que atrapó a Pistisofía, no le conviene que un matrimonio entre en una etapa de cooperación mutua, porque
Si eso se da, se convierten dos fuerzas unidas en vibrante armonía en contra de una fuerza que sería el yo que se va a trabajar. Es por eso que para nosotros, como estudiantes de la Divina Gnosis, el éxodo individual es una prioridad, debe de estar como la prioridad número uno de nuestras vidas. Hoy, la falsa luz ha puesto en nuestras vidas o impuesto en nuestras vidas una lista de prioridades que el éxodo individual no cabe en esa lista. Porque si queremos meter el éxodo individual dentro de esa lista, de seguro que quedará de último. De 5.000 prioridades que pueda tener esa falsa luz, la necesidad del éxodo individual no quedará como número uno. O número uno quedará pago de renta, pago de hipoteca, escuela de nuestros hijos, compromisos que la falsa luz ha sometido a la conciencia. De hecho, dice el venerable maestro que todo ese itinerario formado por la falsa luz es el cadenero que nos impide esa peregrinación o salir de ese Egipto interior y dirigirnos al Sinaí o a la iniciación. El Sinaí en este caso simboliza la iniciación, la montaña donde viviremos la iniciación. Para ello, nosotros tenemos que ver de cerca el comportamiento de este mito de el Éxodo dirigido por Moisés. Tenemos que seguir de cerca cómo el iniciado interior dirige el pueblo de Israel, que viene a ser todas las partes de nuestro ser, todas las partes de nuestra conciencia. Pero analicemos un poco el aspecto del nacimiento de Moisés. Así como la Biblia hebrea nos lo narra, nosotros los estudiantes de la Gnosis tenemos retos fuertes para estudiar la Biblia hebrea, no porque no se entienda, sino más bien por los cambios drásticos que le han hecho. Cambios que podríamos llamarles adulterios que le han hecho, alteraciones que le han hecho. Unas por mala voluntad y otras por el tema de la traducción del hebreo al castellano, al inglés. De hecho, ustedes observan un versículo, lo leemos en español y cuando lo leemos en inglés, como que algo no conecta de inglés y castellano. Ahora imaginemos del hebreo al inglés o al francés o al castellano. Mas, sin embargo, gracias a la luz del venerable maestro Samael Aumbeor, podemos rescatar aspectos importantes, relevantes a nuestro proceso individual. Y observemos que en la Biblia hebrea, sagrado libro, porque sigue siendo sagrado, porque lo tomamos desde sus raíces divinas, se registran varios nacimientos bastante peculiares, como por ejemplo el nacimiento de Isaac, con grandes misterios, de Sansón, Juan el Bautista. Ambos nacimientos fueron anunciados por ángeles, ya que ellos traían misiones sumamente específicas y obviamente grandiosas. De hecho, nos narra el venerable maestro Samael Aumbeor que Juan el Bautista también logró cristificarse. Juan el Bautista, primo de Jesús, quienes fueron educados en los templos esenios. Les recomendamos una obra maravillosa conocida como Arpas Eternas. Ahí narra que una de las misiones de Juan era cuidar de Jesús, porque Juan tenía una particularidad física, era fuerte por el rayo al que pertenece. Jesús era de una constitución física más liviana, pero
Arpas Eternas narra un acontecimiento que a mí personalmente me impactó, pero que me preparó para una experiencia que más tarde nos tocará vivir con la venerable maestra Litelante, que en su momento la podemos conversar. Sucede de que estando en los templos escenios, alguien le lanza una piedra a Jesús, de acuerdo a la narración de Arpas Eternas, y Juan se interpone entre Jesús y la piedra impacta a Juan. Y Juan cae al suelo agonizando. Jesús lo abraza y llora. Y Juan le dice a Jesús, pero Jesús le dice, tú sabes que esto es así, este es mi trabajo. Por eso es que tanto Isaac, Sansón, Juan el Bautista, traían misiones importantes a cumplir. Y observamos que el de Moisés fue como el de Jesús, de alguna manera. Y esto, a pesar de la distancia de años, une sus nacimientos, ya que a su alrededor se dan eventos trágicos desde que eran niños. Si ustedes recuerdan lo que nos narra la Biblia, que tanto en la vida de Jesús como de Moisés hubo un monarca maligno que decretó la destrucción en masa de miles de niños para proteger su trono. Y así como en su momento Jesús huye a Egipto, también Moisés aparece en Egipto como una estrategia de rescate. Eso nos da a indicar a nosotros algo importante que debemos de tenerlo presente. El monarca maligno, en el caso de Jesús y Moisés, representa la magia negra que atenta en contra de los iniciados. Un niño es un iniciado, una niña es una iniciada, pero en nosotros el monarca maligno es el ego que no se mide en su crueldad, el ego no se mide en su deseo de mantener el trono que ahora tiene. A ese monarca maligno interno, que es el ego, no le conviene que nosotros, por lo menos en raciocinio, empecemos a captar, o como decimos comúnmente, nos empieza a caer el 20 en la necesidad de que nuestra pistisofía se libere. A ese monarca maligno interno no le conviene que nosotros sepamos de la existencia de pistisofía. A él no le conviene que en entendimiento nosotros nos demos cuenta que nuestra pistisofía interna fue atraída por esa falsa luz que emite el monarca maligno, esa falsa luz que en un momento dado, cuando tomamos una decisión que alimenta a ese monarca maligno, debilita nuestra voluntad y nos hace vulnerables a caer en sus intereses. Por eso es importante analizar cómo el faraón ordenó que se matase a todos los niños hebreos, así como el rey Herodes dictaminó que se matase a todos los niños menores de 2 años. Así los iniciados fueron perseguidos en ambas épocas. Es un fenómeno que ahora se está dando. Muchos con grandes potenciales son perseguidos tremendamente por ese monarca maligno. Y ese monarca maligno los trabaja 24/7 y hace uso de las leyes de recurrencia, de retorno, de karma, de accidente, para hacerle la vida imposible. Y lo normal llega a suceder. Uno se rinde de ir en contra de la corriente y termina convencido de que, pues no se puede. Está difícil esto. No puedo ir en contra de mi naturaleza egoica, porque cuando nosotros nos decidimos ir en contra de nuestra naturaleza egoica, se presentan unos fenómenos raros donde nuestro nervio vago
un nervio sagrado, recibe grandes descargas, terribles descargas, y todo nuestro sistema glandular recibe esas descargas. Y de repente vienen enfermedades del cuerpo físico. Antes de que el cuerpo físico enferme, el organismo emocional y mental ha sido sacudido. Por eso es que es importante nosotros estudiar y meditar lo que han pasado nuestros hermanos mayores para que estemos alertas de que nosotros no seremos, no nos da falsas esperanzas. La gnosis nos va diciendo el venerable maestro en el proceso de la prueba del agua sucede esto. En el proceso de la prueba del fuego sucede esto. Pero previo a a esos procesos de los cuatro elementos, hay un proceso que se llama proceso de ensayo. Y en ese proceso de ensayo, que es como un filtro, nosotros lo vemos como un filtro donde la mayoría de estudiantes nos quedamos. No logramos pasar los ensayos. Entonces, bien importante tener presente que como aspirantes al despertar de la conciencia, como aspirantes a la iniciación, ese monarca interno nos va a perseguir 24/7. Y cuando digo 24/7 no lo digo literalmente, lo digo en el campo práctico. Nos va a perseguir en el mundo físico y nos va a perseguir en el mundo de los sueños. Es decir, nos va a torturar en el mundo físico y nos va a torturar en el mundo de los sueños. Por eso ustedes observarán que la mayoría de iniciados, ellos dejan el cuerpo físico jóvenes. Observen ustedes, la mayoría de iniciados o iniciadas, el cuerpo físico se lo acaban en el proceso. Claro, hay una gran diferencia entre acabarse un cuerpo en la degeneración, en fornicación, alcoholismo, drogas, y acabarse un cuerpo en la iniciación. Es totalmente diferente. Ya que si nos lo acabamos en el campo del despertar de la conciencia y en la iniciación, el fondo vital se fortalece tremendamente. Aspecto que no sucede cuando nos acabamos un cuerpo en la degeneración. Nuestro fondo vital se debilita y en los próximos retornos venimos con cuerpos más débiles todavía. Y eso es importante de procesarlo como estudiantes de la Divina Gnosis. Por otra parte, encontramos nosotros que todos estos grandes profetas, avataras, se marca que son salvados por las aguas. Es interesante cómo una dama lo encuentra como bebé y lo salva. Proceso que todos nosotros debemos de pasar, necesitamos pasar, ser salvados por las aguas, esas aguas divinas, esas aguas que corren por nuestro río Jordán interno, esas aguas que deben de convertirse en leche y miel, pero ahí hay que pasar grandes peligros y grandes crisis. Es por eso que es urgente y es necesario que nosotros apelemos a la inteligencia emocional. Y el venerable maestro nos lo insiste. Él nos habla de la paciencia, de la serenidad, de la tolerancia, porque el ego, ese monarca interno, es experto en hacer nudos, amarres, alerta con ese término. Esos amarres, esos nudos que se practican en magia negra, el ego los practica en nosotros. Hace unos amarres, hace unos nudos, hace unas redes donde Pistisofía se ahoga. Y y ese aspecto nosotros tenemos que observarlo de una manera bien quirúrgica. Así es como el nombre de Moisés en hebreo se compone de tres letras. Es bien importante que todo esto
lo vayamos relacionando con nuestro interior. Sí está escrito en la Biblia, pero el venerable maestro Samael dice, nos enseña que esto es un proceso interno. Entonces, estas tres letras, Men, Shin, He, tienen una gran relevancia, ya que el antiguo alfabeto hebreo es un alfabeto sumamente sagrado, en, en, en el cual cada letra tiene escenas, fotografías, dibujos, significados, y ojalá, ¿verdad? Como se dice en árabe, ojalá, quiera Dios que un día podamos estudiar algo que el maestro llama en su magna obra Tarot y Cábala, la cábala fonética, la numeración de cada letra. Y nos va a sorprender cómo al entrar al espíritu de las letras hebreas, encontramos nuestro proceso espiritual. Así es como encontramos nosotros de que este antiguo alfabeto hebreo nos va llevando por el camino espiritual, por el regreso hacia la luz. Nos va llevando por la ascensión de Pistisofía hacia la luz. Por eso es que dice el venerable maestro que las 22 letras del alfabeto hebreo se corresponden con los 22 mandamientos de la ley de Dios. De esos 22, a Moisés se le autorizó para nosotros 10 y el venerable maestro Samuel se le autorizaron dos más, es decir, 12 mandamientos, pero en realidad son 22. No podríamos nosotros cumplir el onceavo y el doceavo si no podemos manejarnos en los 10 primeros. Por eso es que es bien fundamental cómo el idioma hebreo tiene esa influencia egipcia, porque ahí está contenido, nos dice el venerable maestro, grandes misterios. De esta manera, esta escritura hieroglífica es importante irla trabajando para que podamos nosotros ir comprendiendo este proceso. Encontramos eh, los componentes del nombre de Moisés, Men, Shin, He. Men, que representa una ola marina, o sea, el agua, y Shin representa el brillo de la flama de una vela que se expande hacia afuera en forma de radiante energía, luz y sabiduría que proviene de su fuente. Shin es también el vaso exterior que sostiene la flama. Y con respecto a G, es el Yoni, el cáliz divino, el eterno femenino. Por eso, importante el que nosotros no veamos eso a vuelo de pájaro, porque aquí hay mucho material de aprendizaje. Aquí nosotros encontramos los misterios del IAO. Aquí nosotros encontramos los misterios de la fórmula ZF. Es decir, encontramos los misterios del hombre y la mujer, o sea, el sacerdote y la Isis. Es por eso que Menching G nos lleva hasta lo que sería el matrimonio perfecto, o sea, el cuarto camino. Y uno de los grandes fracasos, podemos decir, en la comunidad gnóstica ha sido precisamente la profanación del cuarto camino. En alguna ocasión, la venerable maestra Litelantes nos comentaba o nos aconsejaba. Dice, ustedes, dice, tienen que venerar y respetar el cuarto camino, porque el hecho, dice, de que ustedes sean irrespetuosos, lo lleva a la profanación de lo sagrado que es el cuarto camino. Y nos comentaba ella, y dice, acuérdense lo que dice el abuelo,
lo que le pasaba a aquellos que profanaban los misterios del cuarto camino, pues eran prácticamente eliminados. Aunque nosotros no seamos eliminados, pero sí nuestro comportamiento de profanar el cuarto camino, pues nos lleva por una vida de sufrimiento, de dolor, de amargura, de divorcio, de pleitos. El matrimonio, en vez de convertirse en matrimonio, se convierte en un mártir, monio, en un martirio. ¿Por qué? Porque constantemente nosotros profanamos el cuarto camino. De hecho, nos dice la venerable maestra Litelante, antes de llegar, dice, al matrimonio, tanto el varón como la hembra deberían de estudiar profundamente, dice, no solo el libro del matrimonio perfecto, sino también el libro de educación fundamental, el libro de psicología revolucionaria, para detectar debilidades que en un momento dado nos van a hacer mucho daño en el proceso. Así es como el nombre Moisés alude entonces a los que son salvados del mar de las aguas espermáticas, haciendo arder la flama interior del Kundalini, que es energía, luz, sabiduría. ¿Mediante a qué? Mediante el trabajo alquímico con el yoni, el Kali divino, el eterno femenino. Es por eso que tanto sacerdote como Isis deben de proyectarse. ¿Qué represento en esta creación divina? ¿Cuál es mi rol como creación divina? Y esa reflexión nos podría llevar a, a una comprensión más amplia de los deberes que vamos adquiriendo. Para concluir esta sesión, porque me gustaría que este tema lo llevemos despacio, con mucha reflexión y meditación, porque contiene información específica para llegar a ese éxodo interior, a esa huida que hace Pistisofía del chakra Muladhara, es decir, de Egipto, rumbo al Sinaí, es decir, rumbo a la glándula pineal. Esta parte la vamos a dejar para más adelante, porque es una parte en la historia de es bastante relevante para nosotros los estudiantes gnósticos, porque tiene que ver con la negociación del karma. En esa segunda parte vamos a hablar de un proceso que vive Moisés, que cuando el maestro Samael nos lo narra y nos lo interpreta, a mí me impresiona grandemente porque no es fácil negociar un karma. Son las 8:11, no queremos abusar del tiempo. Me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, la haga, o algún comentario eh, que nos pueda servir para ahondar un poco más en este estudio. ¿Alguna duda? Eh, adelante. Si no hay preguntas, entonces lo dejamos con todas las reflexiones y agradeciéndoles a todos por este momento de salud mental, emocional y física que cada uno trae a estas sesiones. La bondad, el amor de cada uno de ustedes se convierte en salud emocional, física, mental. Sí, Mario, adelante. Nada, Jorge, buenas noches. Sí, únicamente nada más como reflexión, perdón. Sí, como reflexión únicamente, pues que todo lo que acabas de comentar referente al conocimiento gnóstico, pues es algo que cada uno tiene que vivirlo en su interior. Lamentablemente,
nosotros prácticamente somos absorbidos por el mundo y nos olvidamos prácticamente de ese trabajo interior, de esta autoobservación de sí mismos. Comentabas referente a que tenemos deudas kármicas y qué oportunidad tan maravillosa, por ejemplo, de poder pagar karma sirviendo a la humanidad. Lamentablemente estamos llenos de sí mismos, no tenemos prácticamente compasión por los demás. Y es lamentable que a veces escuchamos personas que han hecho un curso de misioneros y que lamentablemente pues no están en servicio. Uno por lo menos, aunque sea una alma, hay que ayudar a rescatar. Veo que hay tanta frialdad, tanto en los misioneros como alumnos también, porque prácticamente le damos prioridad a otras cuestiones del mundo que a la misma enseñanza. Ya el Cristo lo dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca hay tiempo para Dios. Estamos llenos de pretextos para todo. La única razón por la que estamos dentro del movimiento gnóstico y estamos reunidos es precisamente para buscar la autorización íntima del ser. No hay otra razón el por qué estemos reunidos. Entonces, lo fundamental en la vida, pues, es realizar el trabajo interior para liberarnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, Mario. Definitivamente muy acertada tus palabras. Eh, en realidad es un gran deber que recae sobre nuestros hombros espirituales y no debemos darnos por vencidos, seguir adelante, convencidos de que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y como decía Mario, hacemos un llamado a todos los estudiantes que accesamos a esta información. Allí donde estemos, empecemos a invitar personas. Por eso es que la conferencia tratamos de mantenerla en un término medio, por si alguien invita a alguien, la persona no se vaya a confundir, pero hagamos obra. Y la obra va a comenzar por nosotros. Primero, empecemos a sanarnos, empecemos a sanarnos, empezar a trabajar el derrotismo. Alguien me decía, Jorge, es que no puedo, es que no, mira, mi naturaleza lujuriosa es terrible, mi ira es terrible, mi orgullo es terrible. Y no, y le digo, mira, te voy a guiar a una experiencia del venerable maestro Samael. Y le compartí aquella experiencia del venerable maestro cuando él dice que su grado de lujuria era tal que si una escoba iba con falda, él iba para allá. Eso es grave, hermano. Oiga, eso es grave. Eso es grave, gravísimo. No grave, gravísimo. Y le decía a esta persona, y mira, la venerable maestra Litelante lo levantó, superó esa etapa. ¿Qué quiere decir eso? De que hay documentación física de que uno puede estar en un estado lamentable, en un Egipto corrupto, en un Egipto lleno de inmundicia, de esclavitud, de explotación, de masacre, y de ahí podemos ser rescatados. Gracias, Mario, muy acertadas sus palabras, muy amable. ¿Alguien más quisiera expresar algo? Eh, si no, lo vamos a dejar hasta acá y seguiremos la segunda parte de, de este material que consideramos importante que como estudiantes gnósticos lo, lo manejemos. Vamos a ir eh, estudiando la Biblia hebrea
Eventualmente iremos entrando a Pistisofía, porque son dos libros que no nos podemos ir de este retorno sin llevarnos en el corazón un entendimiento amplio. Por eso decimos, y lo vamos a seguir repitiendo, el venerable maestro Samael abre su ministerio desvelando un libro sagrado que es la Biblia hebrea y cierra su ministerio desvelando otro libro sagrado que es el Pistis Sophia. Eso es trascendental para nosotros. Por algo tenemos que comenzar, ya que muchas veces nosotros los estudiantes de la Divina Gnosis no somos dados a estudiar la Biblia hebrea. Y muchas veces ni el Pistisofía, porque me decía un amigo, un hermano, Jorge, me dice, mira, yo agarro el Pistisofía y no lo entiendo. Y le digo, mira, despacio, hermano, despacio. Entonces, poco a poco vamos a ir estudiando la Biblia hebrea para entrar al libro de Pistisofía. Bien, gracias, que Dios los bendiga. Hoy ha sido un día glorioso. Esta noche será una noche maravillosa y le damos gracias a la divinidad por este momento de salud mental, emocional y física, por la oportunidad de usar esta salud para predicar y obviamente someternos a la práctica. Así es que nos vamos a la práctica individual y que esta noche sea de grandes logros.